Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaya Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah. Pranam. Buenos días desde Nueva Zelanda. Muy buenas tardes probablemente por allí para la mayoría de ustedes. Y bienvenidos a un nuevo encuentro, Satsang. Luego de prácticamente un mes, al menos desde mi lado, de no haberme podido encontrar con ustedes. Unión en separación, como enseña nuestra tradición. Hemos estado, como quizás ya saben, bastante ocupados por fortuna en el buen sentido de la palabra con nuestro peregrinaje Parikram en Srinavadvipdham, con un grupo de 25 más o menos yatris o peregrinos de distintas partes del planeta que se sumaron a explorar la amplitud, la profundidad, la altura, todas las dimensiones de Gaur Lila, Gaur Tattva, la realidad de Sri Chaitanya Dev, las raíces de la tradición Gaudiya Vaishnav, de manera bastante somática, estando allí presente con nuestro cuerpo, ofreciendo pranam, reverencias, homenaje en aquellos sitios donde Sri Chaitanya Dev y sus asociados caminaron, danzaron, lloraron, rodaron por el suelo, sintieron tanto, nacieron y de alguna manera a partir de ese nacimiento nació lo que conocemos como el movimiento para la conciencia de Krishna, el movimiento de Bhakti, Gaudiya Vaishnavismo, y fue en un sentido nuestro lugar de nacimiento también, así que fue una experiencia muy, muy conmovedora estar allí, y especialmente estar allí en grupo y vivir la experiencia de distintos lugares, sea peregrinaje, sea compartires matutinos, kirtan, diferentes ejercicios de apertura, de revelar nuestra mente y corazón mutuamente, en fin, encuentros públicos, noches de poesía, nadar en ríos sagrados, etcétera, etcétera, ¿no? Así que feliz de todo ello, pero también feliz de estar de regreso y poder compartir con cada uno de ustedes. Así que gracias por la paciencia y bueno, me alegro que se hayan podido encontrar también espontáneamente eh, en mi ausencia, por decirlo así, que la situación no sea algo de codependencia absolutamente autocentrada en Swami Padmanabha, estando el centro de la situación, así que me alegro mucho también por ello. Y bueno, como siempre, volviendo a nuestra dinámica de compartir semanalmente la invitación, la idea por el momento sigue siendo a que puedan traer a la mesa algún tema que tengan, alguna inquietud, pregunta, algún tópico que deseen explorar más en profundidad. Para ello obviamente son invitados a alzar su mano digital, pero por el momento no veo ninguna mano digital alzada, así que quizás luego de 3 semanas de separación se han resuelto todas las preguntas y hoy vamos a tener el encuentro más corto de la historia de nuestro satsang semanal. No quiero que suene a amenaza, no quiero forzar manos alzadas digitalmente, todo tiene que acontecer de manera orgánica y natural, pero en parte depende de ustedes también, ¿no? O sea, puedo abrir la boca y seguirla abriendo y seguir hablando en diferentes direcciones, pero también siempre me interesa recibir eh, feedback desde el otro lado, ¿no? Tratar de dejar en claro sí, es algo codependiente en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que dependemos mutuamente del otro, no solamente del orador oficial, por decirlo así, sino aquel que trae el tema, aquel que trae la inquietud, aquel que trae incluso la crisis, aquello que necesita mayor resolución, mayor exploración, mayor clarificación, aquel que trae la sed de indagación que idealmente, en fin, acompaña al buscador de la verdad. Entonces, de ese lado,
Lo mantengo esperando. No tiene que ser una pregunta, puede ser compartir, lo que quieran compartir, pensamientos, sentimientos, ideas. Compartir el viaje juntos, básicamente. Bueno, Federico ha tomado la iniciativa, así que lo invitamos a activar el micrófono y a traer su ofrenda del día. Hare Krishna, muchas gracias Maharaj. Primero, me alegra mucho verlo de vuelta, verlos a todos también en la sangre de domingo. La pregunta de hoy es algo que vengo pensando estos días, en lo que estoy tratando de reencontrarme un poco con la lectura, después en el medio de un fin de año complejo, con un desgaste cognitivo importante a esta altura, y leyendo Inerente Heredado, creo que está excelentemente documentado, y viniendo de una tradición judio-cristiana, digamos, o cristiana, en la cual un tópico sensible es la canonicidad de los textos, quería preguntarle en este sentido, en la visión del Bhakti y sobre todo en nuestra Sampradaya, ¿cuál es la delimitación entre los textos canónicos y aquellos que no lo son? Mm, Porque esta delimitación en el mundo cristiano no solo ha generado que corran ríos de tinta, sino también, lamentablemente, ríos de sangre, mm, con acusaciones de herejía si uno lee los textos del vecino de enfrente. Nada, la pregunta es una pregunta práctica más que nada, porque he adquirido muchísima literatura de este último tiempo, de varias fuentes, y a veces esa delimitación se empieza a borrar y es bueno saber qué corresponde a nuestra sampradaya y qué no tanto, digamos, y tenerlo solamente claro. Así que quería pedirle si nos puede dar una guía con respecto a esa clasificación. ujú, ujú. Gracias, gracias. Ah, bueno, primero que nada, empatía por el desgaste cognitivo de fin de año. No está solo Federico probablemente al respecto. Y sí, todos son invitaciones para replantear, para hibernar, para descomprimir tanto como sea posible, para mantener espacio a todo lo que necesita reconocerse en cada etapa del viaje. En cuanto a la consulta puntual, textos canónicos dentro del Gaudiya Vaishnavismo, para aclarar por canónicos nos referimos a, sí, a ciertas, en nuestra tradición diríamos revelaciones, eh, que son básicamente canon. Canon justamente significa algo fundacional, algo autorizado, algo sobre lo cual la tradición se basa y que es básicamente unánimemente aceptado como fundacional para la tradición en particular, dentro de lo que sería la ortodoxia de esa tradición. Y después está el departamento no canónico, y también personalmente no lo gusto hacer un matiz entre medio, no meramente hablar de canónico y no canónico, y lo no canónico queda categorizado casi como herejía, sino porque tenemos la ortodoxia, también tenemos otro término similar a ortodoxia que es heterodoxia, pero heterodoxia no es herejía, ¿no? Heterodoxia es simplemente no ortodoxia. ¿No? Es una manera alternativa de ser ortodoxo, digámoslo de alguna manera, a mi parecer, y herejía ya es algo más. Entonces, a veces también en distintos círculos espirituales, religiosos, eh, no necesariamente todo el mundo está de acuerdo en qué pertenece a cada una de esas categorías, ¿no? Y a partir de ahí, como Federico menciona, comienzan a fluir diferentes tipos de ríos, no solamente de tinta, sino también de sangre, en diferentes formas, ¿no? Muchas veces hoy a través de teclados y pantallas, no literalmente ríos de sangre, pero hay inquisiciones digitales de todo tipo. Entonces,
Y hablando por un momento en lo que es la tradición judeo-cristiana, también existen diferentes posturas, ¿no? Porque incluso en cuanto a lo que se consideraría canónico, también existe la noción de textos, eh, de la noción de, así como está la idea de infalibilidad papal, que algunos aceptan y otros no, también existe la idea, ¿cómo lo dice uno al español? Inerrancia, no inherencia, en inglés sería inherency, como que la escritura no erra, básicamente, ¿no? Como un paralelo a la infalibilidad papal, infalibilidad escritural. Y de vuelta, no necesariamente todo el mundo en la tradición judeocristiana se va a suscribir a esa doctrina, y muchos hablarán de la Biblia, por ejemplo, como un texto inspirado, ¿no? Divinamente inspirado, no necesariamente absolutamente infalible, por decirlo así, en donde quizás también se encuentran elementos, no solo elementos culturales más relativos de la época en donde fue escrito, sino incluso elementos personales del autor, o de los autores, porque o sea, esto sí es generalmente aceptado, que un texto como la Biblia no fue escrito, primeramente fue escrito y no solamente por una persona, sino por varias, y no por varias en el mismo tiempo, sino a lo largo de diferentes épocas, y de alguna manera es una especie de biblioteca, ¿no? De un compilado de distintos libros puestos juntos de cierta forma y se conoce como la Biblia. Pero en fin, tampoco quiero entrar en detalle en esa dirección, ya que no es tanto el objeto de la pregunta, pero sí menciono eso para dejar en claro que no necesariamente todo lector de la Biblia que acepta la Biblia como un texto canónico, como alguien cristiano obviamente se espera que lo haga, no necesariamente todos se suscriben a la noción de, ok, el texto es absolutamente infalible, todo lo que se dice de naturaleza perfecta y trascendental, no hay que interpretar, no hay que... Ahí también llegamos a los diferentes tipos de lectores, ¿no? No solo a los diferentes tipos de libros, sino al abordaje del lector, porque muchas veces también, en general, personalmente hablo de estos de tres niveles, aunque obviamente hay ilimitados niveles entre medio, pero personas que abordan el texto o la escritura, en este caso, de manera literal, aquellos que la abordan de manera más simbólica, interpretativa, eh, arquetípica, si se quiere, y aquellos que la abordan desde un lugar más místico, experiencial, esotérico. Entonces sí quedan claras las diferencias, ¿no? El que aborda la escritura de manera literal es lo que dice el texto, se toma así, no se interpreta nada, pero incluso aquel que dice eso está teniendo su lectura subjetiva, personal, ¿no? No es que uno pueda escapar de eso al 100%. Aunque no, el texto dice solamente esto. Y quizá otra persona está abordando el texto de la manera más literal posible y va a decir algo diferente, ¿no? Pero al menos a lo que voy es, ese grupo no está abierto, aunque aún de todas maneras siga leyendo la escritura de manera subjetiva en cierta medida, no está abierto a la posibilidad de que el texto puede decir algo más de lo que es su lectura personal, literal. Otros están abiertos a entender, no, esta sección, este pasaje escritural dice esto literalmente, pero indica esto más, ¿no? Simbólicamente está indicando esto. Esta lección puede ser extraída de esta parábola o de este lila, dependiendo del libro, la tradición de esta sección, no sé, por dar ejemplos, sí, básicos, ¿no? O sea, cuando Krishna dice, en el Bhagavad Gita llama a Arjuna, oh tigre entre los hombres, ¿no? Obviamente una lectura literal sería, ok, Arjuna es un tigre, ¿no? Literalmente, camina en cuatro patas, su piel es del color de un tigre, pero de alguna manera anda entre los hombres. Obviamente una lectura literal de ese pasaje no tendría sentido alguno, ¿no? Entonces ahí uno tiene que recurrir a algo más interpretativo. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo atigrado, por decirlo así, en Arjuna, ¿no? Como guerrero, alguien feroz, alguien que tiene coraje, poder, etcétera, ¿no? Uno lee algo más entre líneas, ¿no? El Bhagavad Gita mismo, estando en un campo de batalla.
podemos tomar literalmente que el acontecimiento se dio, que la batalla de Kurukshetra aconteció históricamente, aunque obviamente también hay académicos que están de acuerdo con ello, no, hay personas que están de acuerdo en que el Bhagavad Gita fue escrito por Krishna, otros que no. En fin, esa es otra conversación, pero dentro de nuestra tradición se acepta el Bhagavad Gita fue hablado por Krishna, es un hecho histórico, y aunque reconozca el carácter histórico de la conversación, no quita que no pueda derivar el contenido simbólico, ¿no?, del campo de batalla, ¿no? Los dos ejércitos. ¿Qué representa Krishna? ¿Qué representa Arjuna? ¿Qué representa Dhritarashtra? ¿No? Sanjaya. Diferentes comentaristas del Bhagavad Gita extraen diferentes interpretaciones de qué simboliza cada uno de ellos, ¿no? El campo de batalla, la batalla interna en la que a diario nos encontramos, los dos bandos, ¿no? La mentalidad dualista que genera la batalla y la búsqueda de reconciliación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso sería un ejemplo de una lectura más simbólica, interpretativa, sin cancelar lo literal, ¿no?, lo histórico en este caso, ¿no? Entonces, el punto es importante aquí, que uno recurra a una lectura más interpretativa, no cancela la secuencia previa, la etapa previa a la secuencia. Luego la último tipo de lectura, y en un momento voy, de alguna manera todo esto es una preparación para la respuesta. Está la lectura o la experiencia, más bien, sería algo más experiencial, místico, esotérico. También me gusta usar la palabra participativo o participatorio, en donde uno, al contactar con el texto, está participando en ello, está viviéndolo. No solamente es algo que tomo de manera literal, no solamente es algo que leo e intelectualmente entiendo simbólicamente, derivo una enseñanza, sino que estoy habitando el texto, estoy participando en ello, desde un lugar muy profundo, ¿no? No solamente como un ajuste intelectual, sino desde algo profundamente experiencial, ¿no? Por dar un ejemplo, alguien puede estar escuchando los lilas de Krishna descritos en el Srimad Bhagavatam y, de vuelta, para esto requiere cierto nivel de avance, no es solamente como una lección, que hoy voy a leer el Bhagavatam desde un lugar profundamente místico y esotérico, ¿no? Voy a cambiar de la lectura simbólica, interpretativa y voy a entrar en lo experiencial absolutamente. No es un botón que aprieto, sino que uno requiere cierto grado de madurez, así como uno requiere un grado de madurez y realización para moverse de la lectura literal a la lectura más interpretativa también. Entonces alguien puede estar leyendo, escuchando acerca de los lilas de Krishna en Vrindavan y genuinamente estar siendo parte de ello, ¿no? Internamente, siendo un participante de ese lila. O sea, quizás en la etapa en la que la mayoría nos encontramos nos cueste como entender cómo es que eso ocurre, y por eso personalmente en general considero que una de las maneras más fructíferas de abordar la lectura escritural es a través del método interpretativo, porque es una manera de comenzar a participar en la escritura, sentir que soy parte, ¿no? Que me habla a mí. Como expliqué, no sé, cuando celebramos Govardhan Lila, Krishna alza la colina de Govardhan, famosa historia. Ok, literalmente uno puede narrar los hechos, pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto, literal. Pero interpretativamente, ok, ¿qué implica el alzado de la colina de Govardhan, ¿no? La colina implica como un paraguas, como un refugio que protege a los devotos de la lluvia de Indra, del peligro inminente. Y en ese refugio los devotos tienen darshan de Krishna ininterrumpidamente por 7 días. Hay tanta nutrición, inspiración. Y cuando la lluvia viene, ¿no?, el peligro inminente viene, los Brajavasis, los habitantes Vrindavan, van de Krishna. Y se rinden a él y piden refugio, y ellos no tienen idea de qué forma va a tomar ese refugio. Ellos nunca piensan, Krishna va a alzar una colina como si de manera muy simple la va a convertir en un paraguas y nos va a proteger. No tienen idea de qué forma va a tomar el refugio, pero ellos van a buscar refugio y están abiertos a que el refugio tome la forma que tenga que tomar. Entonces todo eso podemos nosotros conectarlo con nuestra situación de vida, ¿no? Ok, cuando me acerco a la divinidad en busca de refugio,
no estar apegado a que el refugio tome una forma determinada. Y de ese lugar el Govardhan Lila, por dar un ejemplo, está hablándome a mí, está relacionándose con mi vida, con mi viaje. Y de esa manera estoy empezando a participar, me siento parte de lo que eso me habla. Entonces un comienzo de participación en el lila y eventualmente, como digo, en la lectura esotérica, experiencial, mística, hay otro nivel de participación ya. En fin, todo esto para decir que más allá de diferentes tipos de textos, hay diferentes tipos de lectores. Pero está relacionado, porque a veces, de acuerdo a la lectura que uno tenga, si tengo una lectura muy literal, probablemente también tenga una interpretación muy rígida de qué es canónico y qué no es canónico. Y, por ejemplo, y a esto voy, en una interpretación dinámica de qué es la escritura revelada, uno diría, ok, tenemos textos canónicos, ok, que son el estándar de revelación de una tradición. Nosotros diríamos que el Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, los textos de los Goswamis, como explico en el libro al que te referís, que escribí el primero, que ese sería como un canon escritural Gaudiya Vaishnava de base, ¿no? Eh, para nosotros en particular, específicamente, Jiva Goswami en su Tattva Sandarbha establece que a nivel epistemológico, y perdón, usar palabras complicadas el día de la fecha, pero epistemología implica cómo uno conoce lo que uno conoce, básicamente, cuáles son los métodos para adquirir un determinado tipo de conocimiento. Entonces, diferentes tradiciones tienen diferentes métodos, ¿no? En muchas tradiciones vedánticas, la base epistemológica, o en sánscrito se llamaría pramana, son tres textos. En sánscrito es un conjunto, se llama Prasthana Trayi, que es el Bhagavad Gita, los Upanishads, y especialmente 10 Upanishads centrales, y el Vedanta Sutra o Brahma Sutra, que es un comentario a los Upanishads, básicamente, la esencia de los Upanishads en la forma de sutras o aforismos. Generalmente, tradicionalmente, en escuelas como Advaita Vedanta o formas de Vedanta devocional, Ramanujacharya, Madhvacharya, etc., la manera de uno probar que la tradición de uno es, ¿cómo decirlo?, autorizada, es uno tener escrito un comentario a cada uno de esos tres textos, estableciendo los puntos de la tradición de uno, mostrando, ok, estos textos canónicos están apoyando mi propuesta, ¿no? No es que, ok, vengo con mi nueva religión, esta es mi nueva escuela. Ok, ¿cómo eso es sustentado por este canon generalmente aceptado unánimemente? Ahora, en cuanto al Gaudiya Vaishnavismo, hay algo interesante porque no rechazamos ninguno de esos textos, pero el canon central, como Jiva Goswami lo establece en su Tattva Sandarbha, y de alguna manera se volvió estándar en nuestra tradición, y me imagino que fue muy choqueante para la época, porque fue una alternativa a lo que tradicionalmente era el canon, fue Srimad Bhagavatam. Y su Tattva Sandarbha, que es el primer volumen del Shat Sandarbha de 6 ensayos, y los ensayos son extensos, es establecer por qué él establece el Srimad Bhagavatam como el texto central. Porque puede sonar algo muy caprichoso, algo muy demasiado novedoso, que no venía siendo seguido. ¿De qué lugar el Srimad Bhagavatam representa no solo nuestro estándar, sino la esencia del Bhagavad Gita, Upanishads y Vedanta Sutra? Entonces, su Tattva Sandarbha es básicamente un intento por mostrar por qué el Srimad Bhagavatam es la joya epistemológica última en nuestra tradición. Ahora, dicho eso, con el paso del tiempo, más allá del Srimad Bhagavatam, hablando desde la Gaudiya Vaishnavismo, más allá del Srimad Bhagavatam ser el centro epistémico de nuestra escuela, naturalmente los textos de los Goswamis, de los 6 Goswamis de Vrindavan, se volvieron también como una extensión natural de ese canon. Porque los libros de los 6 Goswamis, especialmente libros de Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Jiva Goswami, Raghunath Das Goswami también, todos ellos son comentarios, o todos los libros giran alrededor del Srimad Bhagavatam. Entonces, en ese sentido, no es considerado como algo que se va en otra dirección, sino que expande
que son comentarios, literalmente escribieron comentarios al Bhagavatam, pero incluso otras obras, Brihad Bhagavatamrita, Bhakti Rasamrita Sindhu, Sat Sandarbha, etc. Todos esos libros giran alrededor del Srimad Bhagavatam. Entonces son considerados tradicionalmente como una extensión del Srimad Bhagavatam. Entonces también son considerados parte del canon escritural. Y de vuelta, como digo, aquí no hay como no hay un método único de decir esto es canon, esto no es canon. De vuelta puede haber diferencias de opiniones entre algunos. Vaishnavas, yo diría que unánimemente, al menos en la medida que estoy consciente de las opiniones en la comunidad Gaudiya Vaishnava alrededor del mundo, la comunidad Gaudiya Vaishnava es muy amplia y va mucho más allá de quizás lo que cada uno de nosotros conocemos como qué es la comunidad Gaudiya Vaishnava. Quizás la mayoría de nosotros están familiarizados con ciertas líneas, pero hay muchas más. Pero en general diría que existe esa aceptación unánime del Srimad Bhagavatam. Y como digo, cuando Jiva Goswami establece el Srimad Bhagavatam, él, para marcar su punto, él cita el Bhagavad Gita, cita los Upanishads, cita el Vedanta Sutra, cita estas otras tres evidencias canónicas para mostrar, no estamos desconectándonos de allí, sino que el Srimad Bhagavatam presenta todo eso en otro nivel, por decirlo así. Entonces también aceptamos todos esos textos como canónicos, ya que consideramos que el Bhagavatam, en un sentido, el Bhagavatam mismo declara en diferentes secciones Sarva Vedanta Sara, es la esencia de todo Vedanta. El Bhagavad Gita es Gita Upanishad, la esencia de todos los Upanishads, sabiduría upanishadica, y el Gita concluye donde el Bhagavatam comienza. Entonces de ese lugar se van conectando todos esos textos. Los libros de los Goswamis de alguna manera elaboran sobre el Bhagavatam. Y luego, una generación luego de los Goswamis, tenemos el Chaitanya Charitamrita, que básicamente es una presentación al bengalí obviamente de la vida de Mahaprabhu, pero en el contexto de hablar de la vida de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Krishnadas Kaviraj Goswami, el autor del Chaitanya Charitamrita, él básicamente vuelve a presentar toda la filosofía Gaudiya Vaishnava, el contenido de los libros de los Goswamis en bengalí, que era un lenguaje accesible al público en general, mientras que todos los libros de los Goswamis fueron escritos en sánscrito, que era el lenguaje académico de la época, no accesible a todo el mundo. Entonces, Krishnadas Kaviraj Goswami de alguna manera extrae la esencia de los libros de los Goswamis al bengalí en el marco de describir la vida de Sri Chaitanya. Entonces, al describir la vida de Sri Chaitanya y sus interacciones con distintos devotos, él introduce en esas interacciones los diálogos, en las conversaciones, los distintos principios filosóficos de nuestra tradición. Ese es como el estilo de composición del Chaitanya Charitamrita, que también, de vuelta, con el tiempo termina siendo considerado canon, pero de vuelta es un canon que de alguna manera es dependiente de las otras obras, no es que el Chaitanya Charitamrita existe en su propia órbita, sino que es claramente entendido como una elaboración de los libros de los Goswamis. Los libros de los Goswamis son entendidos como una elaboración del Srimad Bhagavatam. Y de alguna manera el Bhagavatam es entendido como el fruto maduro, como diría el Bhagavatam mismo, Nigama Kalpataror Galitam Phalam, el fruto maduro del árbol de los deseos de la literatura védica. Entonces, esa es un poco la manera en la que el Gaudiya Vaishnavismo como tradición contempla qué es canon. Al menos de manera general. Después, como digo, yendo a cada grupo, algunos grupos dirán, y este libro también, y este otro libro también, escrito por, no sé, si alguien viene de la línea de Nityananda Prabhu, quizás hay ciertos libros escritos por descendientes de la línea de Nityananda Prabhu, que para ellos en particular es especialmente querido, y quizás aunque no haya un consejo como el consejo de Nicea en el cristianismo, donde ciertos cánones son establecidos oficialmente, en un sentido práctico es claro que ese libro es canónico para esa línea en particular, pero no necesariamente para las otras. Entonces, estos textos que acabo de mencionar serían como la base fundacional epistémica para el Gaudiya Vaishnavismo. Ahora bien, algo que es interesante a mencionar aquí es que obviamente estos textos que acabo de mencionar, y como lo trato de explicar en mi tercer libro,
evolución en el amor divino, en proceso de publicación, o sea, ténganme paciencia. Allí hablamos de que la naturaleza de la revelación espiritual está en constante evolución. Entonces, aunque hablemos de un texto canónico, no quiere decir que la revelación se acabó allí, ¿no? Entonces, y acá la cosa se pone incluso más compleja, porque, ok, nosotros diríamos como Gaudiya Vaishnavas en nuestra escuela, el Srimad Bhagavatam es la tradición central, el escrito central. Ahora, ¿qué es el Srimad Bhagavatam? En un sentido más esencial, no es un libro, sino que más bien es la historia, es una compilación de testimonios de amor divino, ¿no? De diferentes devotos amando a Dios, ¿no? Por ejemplo, Srila Prabhupada en una ocasión, el otro día estábamos compartiendo en Inglaterra, y voy a dar este ejemplo en relación a lo que acabo de decir. Alguien le habla de Srila Prabhupada de Juana de Arco, ¿no? Una santa cristiana de Francia. Dice, oh, Juana de Arco. ¿Y quién es Juana de Arco? Prabhupada pregunta. No, esta es santa cristiana en Francia, y le cuentan un poco de su vida. Y Prabhupada luego dice, hace poco hice una publicación con esa sección, Prabhupada dice, Juana de Arco es Bhagavatam. También ella es parte del Bhagavatam. ¿Por qué? Porque es una amante de Dios. Y el Bhagavatam es básicamente la historia de la vida amorosa del dulce absoluto en relación a sus devotos. Ahí él entrega una idea del Bhagavatam que va más allá del, del libro como oficialmente lo conocemos. Una idea muy no sectaria, muy amplia, ¿no? Cualquier narrativa genuina de amor divino es Srimad Bhagavatam. Entonces, también es otra manera de comprender el Bhagavatam, y desde ese lugar varias obras luego del Srimad Bhagavatam fueron escritas de alguna manera y contienen el nombre. Por ejemplo, hay otro libro, aparte, otra biografía de Mahaprabhu, aparte del Chaitanya Charitamrita, que se llama Chaitanya Bhagavatam. Entonces, pues, nosotros diríamos, eso es una continuación natural del Srimad Bhagavatam, de las implicancias del Bhagavatam, de Krishna tomando la forma de Mahaprabhu, y es otro capítulo del Bhagavatam, ¿no? Sanatana Goswami escribiría el Brihad Bhagavatamrita, ¿no? Rupa Goswami escribiría el Laghu Bhagavatamrita. Entonces Bhagavatam sigue apareciendo. Entonces esa es la noción canónica también en el colectivo, colectivo psicológico de la época en India, ¿no? O sea, no, ok, sí, está el libro, pero el libro, de hecho el mismo Srimad Bhagavatam, o sea, encontramos esta sección en donde Vyasadev, quien es considerado el autor del Bhagavatam, o a través de quien se revela el Bhagavatam, él había presentado una versión original del Srimad Bhagavatam junto con otros Puranas, existen 18 Puranas centrales, y él no estaba satisfecho con su trabajo literario, ¿no? Y él se encuentra en ansiedad, en una especie de crisis existencial. Esto se narra en Srimad Bhagavatam, que conoce la versión que conocemos nosotros. Y Narada Muni aparece en escena, el gurú de Vyasadeva, le pregunta qué ocurre y le explica. Y de allí Narada Muni, es una de las secciones más importantes del Bhagavatam. Narada Muni le instruye a su discípulo Vyasa, entra en Samadhi, ¿no? Vyasa puede hacer eso, ¿no? Entra en trance espiritual y se te va a revelar aquello a través de lo cual vas a encontrar contento, satisfacción final. Y allí él recibe una descarga, digámoslo así, un download del Bhagavatam tal como lo conocemos hoy en día. En otras palabras, previo al Bhagavatam que conocemos hoy en día, había otra versión del Bhagavatam. Entonces digo todo esto para mostrar qué tan fluida es la idea de qué es el Bhagavatam. Aunque lo llamamos canon, el Bhagavatam originalmente era una cierta versión, luego vino la versión upgraded, la versión maximizada, con mayor profundidad y realización, que es la que conocemos oficialmente como Bhagavatam, pero luego vinieron obras como Chaitanya Bhagavatam, Brihad Bhagavatam, que son extensiones del Bhagavatam, y luego tenemos personalidades como Prabhupada diciendo, sí, Juana de Arco también es Bhagavatam. Entonces sé que puede sonar un poco desconcertante, ¿qué es el Bhagavatam entonces? Entonces es todo genuino testimonio y registro de una vida dedicada en amor divino. Y desde ese lugar, digo todo esto, ¿por qué? Porque desde ese lugar entonces
entramos en esta idea de que la revelación es algo dinámico, ¿no? Y en ese sentido uno hasta podría decir el canon, aunque existe el canon oficial del Bhagavatam, etc., el canon es algo dinámico también. O sea, un alma iluminada el día de la fecha, diciembre 8 8 de diciembre, estoy acá en Nueva Zelanda, vivimos en el futuro, es lunes aquí. 7 de diciembre para ustedes del 2025, un alma iluminada que presenta una obra espiritual hoy, en un sentido es considerado igualmente autorizado a una revelación del pasado, si es genuina, obviamente, ¿no? Y hay muchos testimonios al respecto, incluso en la Biblia, volviendo por un momento a la tradición judeocristiana, en el Nuevo Testamento Jesús le dice a sus seguidores: ustedes en el futuro van a realizar obras mucho más grandes que las que yo hice. Imagínense, ¿no? O sea, como básicamente es el principio del parámpara, ¿no? Hay una revelación previa, escritural, de diferentes maestros del pasado, de la antigüedad, pero eso no quita que los participantes contemporáneos hagan su contribución y que esa contribución aumente lo que ya se reveló hasta el momento, no como algo independiente, no como uno creyéndose mejor que los acharyas previos, sino en servicio a la revelación previa. Por la gracia de mis ancestros, digámoslo así, uno puede hacer una contribución que diga aún más, porque esa es la naturaleza de la realidad, está en constante evolución, expansión, siempre se puede decir algo más, ¿no? Entonces ahí conecto esto con lo que dije hace un rato, diferentes tipos de lectores, porque para un lector más novato y con cierta rigidez mental, eso no es posible, ¿no? ¿No? Solamente el texto antiguo es lo real, lo autorizado, no se puede decir nada nuevo, no se puede adherir, sumar nada, aquí está todo, punto, ¿no? Mientras que un lector más dinámico, más profundo, diría yo, con más realización, va a entender, no, mismo basándome en ese escrito antiguo, canónico, como acabo de dar el ejemplo de Jesús diciendo: mis seguidores van a hacer cosas más grandes que yo, el mismo Bhattan y otros escritos hablando de la naturaleza dinámica y siempre nueva de la revelación. Basándome en eso puedo continuar expandiendo esa revelación infinitamente. Y eso es parampara. De vuelta, parampara no significa repetir como un loro, digámoslo así, lo que se dijo en el pasado y no decir nada nuevo, como a veces se diría, ¿no? A veces algunos devotos piensan: ok, uno es autorizado si dice lo que los acharyas, exactamente lo que los acharyas previos dijeron o menos de lo que ellos dijeron, pero nunca más. Pero en realidad el verdadero parampara es decir más. No porque eso me crea mejor, sino porque ese es mi deber como miembro del parampara. Por gracia de esos maestros, algo nuevo puede ser dicho, un nuevo nivel de revelación puede manifestarse. Entonces, de vuelta, si esa corriente de revelación es genuina, genuinamente inspirada, personalmente no tengo problema en definirla como canónica, si queremos usar esa palabra, ¿no? O sea, para mí canon no es tanto un libro antiguo oficialmente aceptado, sino como una corriente descendiente, genuina, fidedigna, y donde quiera que eso se manifieste, eso es canon. Así como Prabhupada diría: Juana de Arco, eso es Bhagavatam. No, pero ella no fue iniciada Gaudiya Vaishnava. ¿Qué importa? Eso no es el punto. Estamos hablando de una genuina manifestación de amor divino. Eso es real, ¿no? Eso es la realidad última, no lo podemos negar, ¿no? Entonces, no sé, exploré varias ramas del árbol. Espero que todo dentro del mismo árbol, del mismo tronco, sin irme. Me fui por las ramas, pero ojalá dentro del mismo tronco integrado. Tú me dirás, Federico, si se entiende, si sumó, si hay algo que necesitemos seguir expandiendo, explorando. Sí, totalmente. Totalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, Saúl. La verdad me da una óptica más nueva y más amplia para abordar la escritura y mi relación con la escritura también. Así que le agradezco mucho. Por favor, gracias.
Y un último detalle que voy a mencionar, y perdón que la respuesta es un poco extensa y para algunos de ustedes con muchos términos nuevos y complicados, a veces toca explorar esas direcciones. Pero un último detalle es que dentro de nuestra tradición, obviamente, a veces se habla también en términos de guru, shastra y sadhu, ¿no? Guru, maestro, shastra, escritura, y sadhu, el practicante, la persona santa, como queramos llamarlo, como diferentes formas de corroborar la realidad, y que antes se da una predominancia especial a Shastra o a la escritura revelada. Pero el punto importante es que cuando hablamos de Shastra en nuestra tradición, o Shabda, sonido revelado, Shastra o Shabda, sonido revelado, escritura, siempre al final del día es la experiencia personal que está teniendo una persona iluminada, ¿no? Porque a veces también se hace una diferencia entre, ok, el sonido revelado es una cosa, la experiencia personal no está en el mismo nivel. Claro, la experiencia personal de un alma condicionada no está en el mismo nivel que la revelación, pero la revelación es la experiencia personal de un alma iluminada. Entonces, a lo que voy con todo esto es que cuando hablamos de Shastra, de escritura, el Bhagavatam, por ejemplo, el Bhagavatam es la experiencia personal de Vyasadeva en trance, en samadhi, ¿no? De vuelta, si uno no tiene la capacidad de acceder a la realidad del samadhi, lo que venga atrás de uno quizás no sea Shastra, pero en la medida que uno está alineado con la verdad, la experiencia directa personal de uno, el contacto directo con la realidad es considerado revelación, ¿no? Y de ese lugar uno podría hablar en términos de revelación, de Shastra. Al mismo tiempo, como digo, en nuestra tradición hay cierta base canónica, entonces si alguien en una tradición X, en la nuestra, tiene una experiencia personal, para que eso sea considerado Shastra, de alguna manera tiene que estar alineado con la revelación original. No es que, ok, yo soy Gaudiya Vaishnava y tengo mi experiencia personal que contradice absolutamente todo lo que dice el Bhagavatam y el Bhagavad Gita, pero tiene que ser aceptado como Shastra porque es mi experiencia personal. No, tampoco es así, ¿no? O sea, idealmente está alineado con la revelación original, que no deja de ser una experiencia personal, e incluso puede, como digo, seguir sumando nuevas ideas, nuevas realizaciones, siempre y cuando no contradigan la esencia de la revelación original, ¿no? Pero digo todo esto en el sentido de que todo esto valida la experiencia personal. O muchas veces quizás a algunos se nos dice, no, tu experiencia personal no vale nada, tienes que seguir las escrituras. Pero en un punto las escrituras son la experiencia personal de aquellos que están hablando de las escrituras. Es un compilado de experiencias personales. Ok, mi experiencia personal no estará al nivel de ello, pero no deja de ser una experiencia personal y yo necesito tener mi propia experiencia personal de la experiencia personal de esas personas. En otras palabras, no basta con que alguien me diga, no sé, Swami Padmanabha, deje de pensar por usted mismo, sentir por usted mismo, cancele su experiencia personal y acepte las escrituras. Si yo no tuve una experiencia personal de las escrituras que es lo suficientemente satisfactoria, no puedo aceptarlas como tales, ¿no? Si alguien me viene con un libro y me quiere dar el libro en la cabeza diciendo esto es revelación, acéptelo, no lo voy a poder hacer a menos que yo tenga una experiencia personal que me abra eso, que confirme que eso es así. Entonces, digo todo esto como para decir, al final del día y al fin de cuentas, la experiencia personal es fundamental. Sea la que nosotros estamos teniendo en relación a las escrituras, sea entender las escrituras como la experiencia personal de diferentes videntes de la verdad. Entonces no podemos, es irreducible, no podemos cancelar la experiencia personal. Pues si hacemos eso, ahí estamos hablando de un culto peligroso, básicamente, ¿no? Si yo me someto a aceptar algo sin yo tener ninguna experiencia de eso que confirme que eso es aceptable, alarma, ¿no? Luces rojas allí. Bueno, un pequeño apéndice, nota de pie para cerrar esa idea. Bueno, gracias por ello. Y antes de continuar, vamos a invitarlos por unos momentos a cuarto privado en Zoom para que desglosen entre ustedes un poco a ver qué quedó de todo lo que dije, qué les tocó más, qué les
llamó más la atención, alguna idea nueva que les haya impactado, abierto una perspectiva que no tenían en mente. Así que por unos momentos vamos a ir en esa dirección y luego veo que hay una consulta de Guido que envió por mensaje de texto, así que la vamos a abordar luego. Voy a pausar la grabación y los voy a invitar a los cuartos privados. Recording in progress. Bien, estamos de regreso. Bienvenidos. Espero que hayan tenido un compartir nutritivo. Y nos vamos a dirigir siendo que es la última pregunta que veo por el momento, vamos a dirigir a una pregunta que envió Guido en el chat. Es una pregunta interesante, importante. Dice así: ¿podría hablarnos acerca de Anishtita Bhajana Kriya? Obviamente la respuesta es sí, podemos hablar al respecto y vamos obviamente a explicar a qué nos referimos con el término Anishtita Bhajana Kriya. Kriya en este caso significa como actividad u ocupación. Bhajana o Bhajan significa adoración. Bhajana Kriya es como actividades devocionales. Y Anishtita significa inestable. Nishta en sánscrito significa firmeza, algo firmeza, estable, estabilidad, firmeza. Anishta, muchas veces en sánscrito la palabra a indica lo opuesto, un antónimo. Entonces, Anishta o Anishtita en este caso significa práctica devocional o aquella etapa en la práctica espiritual en donde mis prácticas se caracterizan por inestabilidad. Entonces vamos a hablar al respecto, ya que esto especialmente este término específico aparece en un libro escrito por Vishwanath Chakravarti Thakur. El libro se llama Madhurya Kadambini y es un libro, en el pasado he dado cursos al respecto al español. Si alguien está interesado eventualmente me pueden solicitar, porque no creo que está grabado en el canal de YouTube. En esa época no había canal de YouTube, había grabación, videos en mano, grabación con grabador pequeño en audio. Entonces, este libro es muy parecido al castillo interior de Santa Teresa de Ávila, ¿no? Que describe las diferentes etapas del viaje espiritual, ¿no? Como los diferentes paisajes en el camino, como un mapa, como una indicación de, ok, estamos comenzando un viaje, va a haber diferentes lugares, diferentes habitaciones en la casa, diferentes paisajes en el viaje, como queramos llamarlo. Entonces es un paralelo en su manera, obviamente con diferentes símbolos, lenguaje, analogía, pero como una manera de ayudarnos a hacer sentido de lo que estamos atravesando en la práctica, ¿no? Estoy sintiendo esto, estoy atravesando esto, estoy loco, estoy equivocado, estoy desviado, o simplemente es una etapa de la práctica, ¿no? Y especialmente yo diría que esta sección de Anishtita Bhajana Kriya, de inestabilidad en el Bhakti, como lo vamos a ver, es una sección de mucha validación de las experiencias, llamémoslo así, avergonzantes que podemos pasar a veces en la vida espiritual, en donde quizás uno puede estar viviendo días no muy iluminados, con inestabilidad, altos y bajos, caídas, como queramos llamarlo. Y el hecho de que Vishwanath Chakravarti Thakur describe todo esto como una etapa del viaje es una forma de validar: estás en el camino, estás en el viaje. El hecho de que estés viviendo todo eso confirma que estás en el sendero sagrado. No está confirmando que lo estás abandonando, que estás mal, que estás desviado, sino que es un capítulo inevitable del viaje. No es la meta última, pero tampoco es algo que uno puede saltear, pasar por encima para llegar a la meta última. Es algo que uno tiene que atravesar, por más complejo, doloroso, inestable que pueda ser. Es parte de la vida, ¿no? Entonces es una manera en la que él nos da validación de lo que experimentamos y nos invita a tener una profunda aceptación de esas etapas. Entonces, como decía, Madhurya Kadambini es esta obra de Vishwanath Chakravarti Thakur que comenta sobre una serie de versos originalmente compuestos por Srila Rupa Goswami en el Bhakti Rasamrita Sindhu, que describe
el viaje devocional en 9 etapas. Podemos definirlo en una etapa, en 9, en 10.000, hay tantas formas. Él describe 9 etapas: Shraddha, Sadhu, Sangha, Bhajana, Kriya, Anartha, Nivritti, Nishta, Rucha, Shakti, Bhava, Prema. No tenemos tiempo ahora de ir en detalle con cada una de ellas, pero comienza con una fe inicial, asociación con practicantes, comienzo a ocuparme en prácticas devocionales, comienzo a limpiarme de elementos indeseables, eventualmente alcanzo una práctica balanceada, desarrollo apego espiritual, gusto espiritual, apego espiritual, éxtasis, amor divino. ¿No? Un resumen muy breve de estas 9 etapas que mencioné en sánscrito. Entonces, el Madhurya Kadambini, esta obra de Vishwanath Chakravarti Thakur, es un comentario breve sobre cada una de estas 9 etapas. Y luego hay comentarios a ese comentario más elaborados por diferentes acharyas, Gaudiya Vaishnavas, y sobre esa base es que di ese curso muchos años atrás. Entonces, Anishtita Vajana Kriya es la etapa que se da antes de llegar a Nishta. Nishta, como dijimos, es la etapa intermedia del viaje. Son 9 etapas. Esta Nishta es la quinta, justo en el medio, que implica firmeza, estabilidad. Antes de llegar a Nishta, nuestra Vajana Kriya, nuestra práctica devocional es Anishta o Anishtita, inestable. Y hay niveles de inestabilidad. No es que uno es inestable, inestable, inestable y al día siguiente estable, 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 ¿no? Al comienzo, como a veces digo, al comienzo hay suma inestabilidad, la ondulación es más extrema y gradualmente la ondulación se vuelve menos extrema hasta que hay una estabilidad. Entonces, a la hora de definir Anishtita Vajana Kriya o inestabilidad en el Bhakti, Vishwanath Chakravarti Thakur subdivide esta etapa en 6. Entonces, quizá lo que podemos hacer es brevemente analizar cada una de estas 6 etapas. De vuelta, para mayor detalle, aquellos interesados me avisan y les puedo compartir esos audios dados varios años atrás, décadas quizás. Pero voy a mencionar cada una de las 6 etapas brevemente. Quizá voy a escribirla en el chat, también en sánscrito por lo menos, para cada una de ellas. La primera, ¿no? La primera de estas 6 es conocida como Utsahamayi. Utsahamayi. Utsaha significa entusiasmo. Y Mayi significa lleno de, saturado de. Entonces, Utsahamayi implica aquello que está lleno de entusiasmo. El comienzo de la práctica, el comienzo del viaje, estoy lleno de entusiasmo. Ahora, interesantemente, esto es descrito como un primer síntoma de la práctica inestable del Bhakti. ¿No? Y puede sonar contradictorio, ¿no? ¿Cómo un síntoma de práctica inestable es estar lleno de entusiasmo? Bueno, porque el entusiasmo es considerablemente inmaduro, es una especie de luna de miel, ¿no? Entonces uno está lleno de entusiasmo, está todo enamorado, romantizado, pero uno sabe, después uno tiene que aterrizar a la realidad. Y ahí van a venir otras cosas, que en la luna de miel, ok, le dejamos la luna de miel, que la pasen bien, no vamos a irles con todas esas cosas, ya, eso va a llegar solo. Entonces, la idea de Utsahamayi, o del comienzo, un primer síntoma de la práctica inestable es un entusiasmo, una motivación inicial muy alta, pero basada más en quizás no tanto en una realización profunda, más en una comprensión profunda, sino más en una emoción superficial, en un pico de adrenalina, por decirlo así. Cuando uno empieza algo, uno empieza cualquier cosa, uno está entusiasmado solamente porque está empezando, es algo nuevo. Wow, primer día en mi clase de piano, estoy súper emocionado. Quizá la segunda clase ya quiero dejar de tocar el piano. Ya empiezan a aparecer las dificultades, los desafíos. Uy, esto no es tan simple, es más complejo. ¿Me explico? Entonces, y en un comienzo, en ese entusiasmo inicial, uno cree haber avanzado más de lo que realmente es avanzado también. Uno siente, wow, estoy súper inspirado, parece que ya estoy ahí, por decirlo así. Entonces, obviamente, psicológicamente hablando, cómo leer esta primera etapa es el impulso inicial de la transformación, ¿no? De vuelta, como la luna de miel en procesos terapéuticos, ¿no? Como euforia, ¿no? Promesas grandiosas, expectativas irreales, sobredimensionar ciertas cosas, ¿no? Que obviamente también podríamos decir es un modo de autoprotección, ¿no? Es como la exuberancia de esta etapa tapa
el miedo y la fragilidad inicial que siguen estando allí. No es que uno se autorrealizó, no, uno sigue siendo quien uno es con ciertos elementos nuevos, pero todavía uno no. Entonces, de alguna manera hay un deseo auténtico, hay algo genuino, no estamos condenando nada de eso, pero todavía no hay demasiado contacto con la vulnerabilidad real que implica el viaje espiritual, ¿no? Como todavía más un pico eufórico de vuelta, adrenalina, expectativas irreales, estoy súper inspirado, Kijay, Utsahamayi. Ahora entienden por qué estar lleno de entusiasmo es un síntoma de inestabilidad en el bhakti, este tipo de entusiasmo. Entonces sería la primera, estoy siendo breve, como digo, brevemente cada una de ellas. Vamos con la segunda, también la voy a escribir en el chat. Vishwanath Chakravarti Thakur la define como Ghana Tarala. Ghana Tarala, que básicamente implica un contraste. Ghana significa algo denso, condensado, compacto. Y Tarala implica algo delgado, flojo, disperso. Entonces, Ghana Tarala implica a veces consistente, a veces fluctuante, ¿no? Denso a veces, disperso otras veces. Entonces, aquí el entusiasmo inicial se fue, la luna de miel se acabó. Ahora comienza a volverse de manera más clara esta oscilación, estos altos y bajos, que de vuelta es un aterrizaje más realista que la luna de miel que uno vivía en un comienzo, que era basada en expectativas que no eran tan aterrizadas. Entonces, en un sentido no está haciendo progreso hacia algo más real, pero se experimenta como algo más, ¿cómo decirlo?, no tan inspirador. Entonces, Ghana Tarala implica periodos de práctica más intensos, seguidos por periodos de casi abandono, quizás, ¿no? De vuelta, estamos hablando de bhakti inestable. Entonces puedo practicar de manera muy intensa y me levanto súper temprano y canto todas estas rondas y me memorizo estos versos y leo y hago esto y hago aquello, y modo superhéroe. Y luego en un punto estoy pensando en abandonarlo todo por completo, ¿no? Mucha fluctuación del compromiso, ¿no? De manera súbita. De vuelta, es una inmadurez, es una etapa inestable del bhakti. Estamos en el viaje, es algo glorioso a su manera, es algo hermoso, pero con altos y bajos. Entonces, de vuelta, a través de una lectura psicológica, esto refleja oscilación emocional, regulación inestable, altos y bajos, días de disciplina estricta seguidos por días de desconexión casi completa. Entonces, ahí nos encontramos tratando de sostener un nuevo hábito, ¿no?, de práctica, de vida, estilo de vida, sin quizás todavía la estructura interna necesaria, ¿no? Entonces, todavía no logramos como albergar nuestro nuevo estilo de vida y volverlo sostenible. Todavía hay digámoslo así, hay una falta de integración, ¿no? Lo que esta etapa o este síntoma de la etapa revela es una falta de integración, ¿no? De alguna manera quizás el ser interno anhela la vida espiritual, pero todavía quizás la estructura interna no acompaña del todo. No está del todo afianzada para acomodar lo que la estabilidad requiere. De vuelta, es algo inevitable, no es algo malo, no es algo que no debería pasar, es un capítulo que tenemos que atravesar. Entonces sería Ghana Tarala. No sé si se queda un poco en clara como los síntomas de este aspecto. Luego vamos al siguiente, que es la tercera etapa, Vyudha Vikalpa. Allí lo anoté, Vyudha Vikalpa. Entonces, Vyudha, sánscrito significa algo extendido. Y Vikalpa significa duda, básicamente, o vacilación. Entonces, Vyudha Vikalpa significa dudas extendidas, ¿no? Entramos en el capítulo de cuestionar ciertas cosas, ¿no? Vacilación, dudas, ¿no? En un comienzo de vuelta, en el comienzo de Utsahamayi, de entusiasmo inicial, no había dudas. Quizás había un nivel de certidumbre tóxico, ¿no? También. Porque la duda no es una mala palabra, ¿no? La duda es algo que puede nutrir nuestra fe. Pero en el comienzo de la práctica no estoy totalmente cierto de todo. No hay lugar para la duda, pero ahora empiezan a aparecer las dudas. Que de vuelta puede ser experimentado como algo malo, pero en realidad es algo necesario.
¿Mm? Pero es vivido como una especie de crisis, ¿no? Y Vishwanath Chakravarti Thakur en Madhurya Kadambini da ejemplos de esta oscilación mental, de las dudas. ¿Debería ser un renunciante y volverme monje o debería casarme y formar una familia? Uf, ¿no? ¿Qué hago? ¿No? ¿Debería tomar esta decisión en mi vida o tomar esta otra? ¿No? Diferentes, cada cual de ustedes ahí, adáptelo a la versión personal en donde podemos tener esas dudas, ¿no? ¿Es esto lo mejor? ¿Es esto lo mejor? ¿No? Y uno no resuelve el conflicto en esa etapa por momentos, es un conflicto interno, ¿no? El yo no unificado habla con voces distintas, digámoslo así, ¿no? La parte que quiere estabilidad, la parte que necesita aventura, la parte que teme perder autonomía, la parte que anhela lo divino, la parte que quiere permanecer en la zona de confort. De vuelta, todos estos elementos aún no del todo integrados se vuelven más obvios, ¿no? Más evidentes. Y es fuerte, puede ser fuerte y uno, por eso es importante, como digo, entender que todo esto es parte de la práctica para uno no pensar, esto no está funcionando, o estoy peor de antes de comenzar la práctica. Mejor dejo de hacer esto porque no me está ayudando. ¿No? Y entender, no, todo, estás progresando, estás volviéndote más consciente de todo lo que ya está allí y que necesita integración. En un sentido, todos estos síntomas son síntomas de falta de integración. Entonces, de vuelta, todo eso está mostrando la necesidad de reconciliar en un nuevo nivel, reconciliar polaridades internas, etcétera, etcétera. Vyuta Vikalpa. Vamos con la cuarta etapa. De vuelta, estoy diciendo breve, requeriría mucho más tiempo, pero una clase separada para cada etapa. Vamos con Vishaya Sangara. Allí la envié. Vishaya Sangara. Entonces, Vishaya significa objetos de disfrute material o de disfrute sensorial. Y Sangara implica lucha o combate. Entonces, Vishaya Sangara implica combate con los objetos de los sentidos. O lucha con el disfrute sensorial. De vuelta, no es que los objetos de los sentidos son malos. Más bien estamos hablando aquí de que uno está luchando con los sentidos en el sentido que los sentidos fuera de control, la mente fuera de control nos arrastra todavía a formas de relacionarnos con el mundo explotativas, autocentradas. Entonces, Vishaya Sangara implica esa tensión interna. La intención es practicar bhakti, ¿no? Idealmente, pero hay una fuerte atracción hacia a disfrutar de manera separatista de este mundo. Entonces genera ese conflicto interno. Vuelta, es un todas estas etapas o síntomas indican conflicto interno. Al menos cada vez más evidente. Quizás la primera, Utsahamai, no se nota el conflicto interno. Luna de miel. Pero luego empezamos a aterrizar y a notar, no, hay conflicto, estoy dividido, hay duda, hay crisis. Quiero ser un devoto, pero, ¿no? Quiero dedicarme a Krishna, pero los peros empiezan a aparecer. Y de vuelta, Vishwanath Chakravarti Thakur al describir todo esto está validando, sí, eso va a pasar, sí, no te tortures, no pienses que estás mal. Tampoco te entregues a esto plenamente como si esto es la meta última, pero entonces aprende a navegar este capítulo en un sendero medio, sin dejarte arrastrar por una ola de disfrute explotativo y eso lo es todo, pero sin reprimirte o torturarte porque todavía sientes eso y no eres un alma pura, ¿no? Estamos en el proceso, estamos en el viaje. Entonces, todavía estamos en esa etapa. No necesariamente es una debilidad moral, quizás son más patrones de recompensa arraigados, ¿no? Que arrastramos previo a la práctica del bhakti. Okay, me doy este gusto, disfruto de esta manera. El cuerpo, la mente están habituados a buscar muchas veces alivio o dopamina, como hablábamos antes, inmediatez en ciertos estímulos, ¿no? Aunque uno comience a practicar bhakti, uno viene con ciertos samskaras, con ciertas impresiones previas. Y de alguna manera el bhakti nos invita a una reorientación profunda del deseo, ¿no? No a cancelarlo, no a reprimirlo, pero a expresarlo gradualmente más y más con Krishna en el centro. Pero es un proceso gradual, ¿no? Y al tratar de
de abrazar esa nueva propuesta, también eso va a tocar zonas internas de apego separatista, de ansiedad, de temor, de adicciones, lo que fuere. Entonces, esta etapa de alguna manera también revela, cada una de estas etapas o síntomas revelan cosas acerca de nosotros que necesitamos, de las que necesitamos tomar conciencia, ¿no? En este caso, no sé, procesos no resueltos de autorregulación emocional, ¿no? O heridas que buscan consuelo en lo conocido. Muchas veces lo que uno llama disfrute sensorial es ir a lo conocido para obtener cierto alivio, ¿no? Y de vuelta, decimos todo esto para aprender a lidiar con todo esto con autocompasión, ¿no? Y autocomprensión, no convertir todo esto en una odisea tortuosa, porque uno termina abandonando el sendero por completo. Quinta etapa. Quinta es Niyama Akshama. Niyama Akshama. Entonces, Niyama, no como Yama Niyama en el yoga, las 8 etapas del yoga. Niyama implica reglas o votos en este caso, ¿no? Cierta disciplina, cierta observancia. Y Akshama significa incapaz o no apto. Entonces, Niyama Akshama básicamente se traduce como incapacidad para sostener votos, ¿no? Uno aceptó ciertos votos, ciertos compromisos, ciertos ideales de vida y de vuelta, por cierto tiempo quizás los pudo mantener, la etapa de luna de miel o lo que fuere, y luego empieza a volverse difícil mantenerlos. Eventualmente rompo mis votos, en una forma u otra, no necesariamente en un sentido literal o en un sentido externo, pero hay diferentes formas, como a veces gusto de hablar, ¿no? No sé, en nuestra tradición a veces habla de los 4 principios regulativos, una manera de hablar de votos. Y uno de los principios regulativos es ser vegetariano, por dar un ejemplo. Pero el verdadero principio regulativo no es ser vegetariano. El verdadero principio regulativo es ahimsa, no violencia. Entonces, a lo que voy con esto es que uno puede quizás nunca romper el voto de ser vegetariano, por dar un ejemplo. Quizás sí, pero quizás no. Pero quizás sí romper el voto de ahimsa, en el sentido de ser violento con otros, en nuestras relaciones, ser violento con uno mismo. Entonces uno empieza a tomar conciencia de, seguir este voto era más profundo de lo que pensé que era. No era solamente esta acción externa, sino que muchas otras dimensiones internas que me doy cuenta no la estoy siguiendo, ¿no? Entonces, Niyama Akshama, incapacidad para sostener votos. Entonces uno hace promesas, lo que fuera, voy a cantar esto, voy a levantarme a tal hora, como las personas hacen al fin de año, ¿no? O a comienzo de año, determinaciones para el año, ¿no? Este año voy a hacer dieta, voy a hacer ejercicio fuera del ámbito devocional, digo, ¿no? Voy a leer este libro, voy a cambiar esto, y quizás muchas veces no lo logran mantener con regularidad. Porque muchas veces también los votos aceptados, se aceptaron, nos quedan muy grandes, también eso ocurre, uno acepta votos sobredimensionados que con el momentum del entusiasmo inicial uno, sí, lo estoy pudiendo hacer, pero luego a mediano o largo plazo pueden uno encontrar, uy, necesito hacer algún ajuste aquí para que esto sea sostenible. De vuelta, la intención es sincera, es fuerte, pero la capacidad de sostén aún no maduró del todo. Todavía quizás hay partes internas desorganizadas, ¿no? Y en ese marco hay culpa, hay autoexigencia desmedida, hay miedo al fracaso, ¿no? Hay perfeccionismo, ¿no? Todo esto puede estar adherido a la idea de votos, ¿no? Acepto votos desde un marco perfeccionista para encajar con un grupo social, para ser aceptado, para sentir que pertenezco, me sobreexijo. O sea, no siempre pasa eso, ojalá que no, ojalá que esto no sea el caso de ustedes, pero puede pasar. Y si fallo en el voto, luego hay culpa tóxica, a veces hay trauma relacionado a la disciplina, ¿no? Muchas veces rigidez en la infancia, abandono emocional, no sé, ejemplo de nuestros padres que no fue muy, muy saludable en cuanto a obedecer. Tantas cosas pueden estar allí escondiéndose, ¿no? Entonces, siento que esta etapa, una manera saludable de entender qué me está revelando esta etapa es cómo pasar de la disciplina impuesta, rígida o represiva a una disciplina como autocuidado, ¿no? Cómo relacionarme a la idea de disciplina, de votos, de compromiso, de forma que sea
compasiva, autocompasiva, autocuidado. Pero de vuelta, en un comienzo quizás viene el shock primero y no puedo sostener el voto, y viene la culpa, y viene la autoexigencia, y eventualmente, bueno, ¿qué aprendo de esto? ¿Cómo integrar esta lección de manera saludable? En fin, eso es Niyama Akshama. Vamos a la última, que de vuelta son 6, podríamos redefinirlo en 108 formas, en diferentes números. Vishwanath Chakravarti las describe en 6. Y la última es Tarangarangini. Tarangarangini. Taranga significa ola, como las olas del mar, del océano. Y Rangini significa aquel que disfruta, ¿no? Aquel que se deleita en las olas. Entonces, ¿a qué se refiere esto, no? Aquel que se deleita en las olas. Es una etapa de surfista devocional o algo así. Entonces, la idea o el contexto es aquel que se deleita en las olas del prestigio y de otros beneficios secundarios que provienen del bhakti, ¿no? En otras palabras, quizás yo comienzo a practicar bhakti. Antes de practicar bhakti no tenía conocimiento de nada, mucho conocimiento filosófico, no tenía posición, fama, seguidores, no había nada de eso. Comienzo a practicar bhakti, adquiero conocimiento, la gente le gusta mis clases, empiezo a tener seguidores y me apego a todo eso, ¿no? Cosa que no tenía antes de practicar bhakti. ¿Me explico? Entonces eso se vuelve un problema post-bhakti. No porque el bhakti genera el problema, porque que haya personas que se inspiren y que haya conocimiento no es un problema en sí, pero el hecho de que me aferro a eso desde un lugar autocentrado, ahí ese es el problema. Como tratar de tomar ventaja personal de los subproductos del bhakti, ¿no? Honor, respeto, seguidores, no sé, confort material, bienestar emocional, cosas que vienen y quizás se terminan convirtiendo en zonas de confort, en apegos, en adicciones. Entonces ahí la búsqueda inicial, el ideal del bhakti se ve afectada por estos intereses separatistas, ¿no? ¿Se entiende la idea? Entonces, y quizás originalmente comencé practicando bhakti con un deseo genuino de servir a Dios y eventualmente llegan todos estos beneficios y continúo practicando bhakti ahora en pos de esos beneficios. Puede ocurrir que mi motivación original se ve comprometida y afectada y confundida, ¿no? Y luego termino siguiendo practicando, buscando validación, buscando más posición, más fama, más reconocimiento para que mi ego busque validación, aprobación moral, social, emocional. Y termino interpretando, avanzar en bhakti implica adquirir mayor prestigio y posición en la jerarquía institucional. Y de vuelta, todo eso es una estrategia de supervivencia al final del día para un yo que todavía no sabe sostenerse desde adentro. Entonces necesito validación externa, posición, seguidores, fama, reconocimiento, en lugar de crecimiento interno. Entonces todavía esto revela una identidad espiritual frágil, que todavía se apoya de alguna manera en aplausos externos, en logros externos. Y muchas veces detrás de todo eso hay heridas de autoestima, carencia de una debida apreciación de uno, deseos de impresionar, de recibir miradas. Y muchas veces está relacionado a una carencia de reconocimiento temprano, ¿no? De nuestros padres en el hogar. De vuelta, tratando de conectar todo esto con patrones psicológicos también, porque muchas veces todo eso está allí operando. Entonces, en fin, esas son las 6 etapas a través de las cuales Vishwanath Chakravarti Thakur describe Anishtita Vajana Kriya, o que implica la inestabilidad en el bhakti. Utsaham allí, de vuelta, entusiasmo inicial, luna de miel, Ghana Tarala, esto es denso, frío, ¿no? Como en los altos y bajos, Vyuda Vikalpa, dudas que vienen en el sendero, Vishaya Sangara, luchar con la inclinación a disfrutar de manera separatista, Niyama Akshama, dificultad de mantener los votos, y Tarangarangini, ¿no? Disfrutar las olas de los beneficios secundarios que el Bhakti otorga desde un lugar de validación separatista, ¿no?
De vuelta, todo esto indica, como digo, carencias internas, temas no resueltos, falta de integración personal, heridas, traumas de la infancia y tantas cosas. Y digo todo esto para que entendamos si estamos pasando por estas etapas. Muchas veces cuando explico a Nishtita Vajana Kriya, menciono cada una de las 6 etapas, le pregunto a los devotos, que levante la mano el que conoce la etapa número 1 y todas las manos van arriba. Número 2, y parece como los que hacen la ola en los estadios de fútbol, ¿no? Todos van levantando todas las manos. Entonces todos pasamos por eso, ¿no? Entonces no es algo de lo cual tengamos que sentirnos mal. Obviamente tampoco es que uno sienta, wow, voy a organizar una fiesta para celebrar estas etapas. Pero a su manera cada etapa está arrojando luz sobre algo, ¿no? Arrojando luz sobre algo que necesita ser cambiado, sanado, reconocido, integrado. Entonces el hecho de que Vishwanath Chakravarti Thakur se tomó el tiempo de escribir todo esto en sumo detalle es para validar todo esto va a pasar. Que desarrollemos una aceptación con anticipación, esto va a pasar y es parte del viaje. En un sentido indirecto está confirmando que estamos en el sendero, no está confirmando que estamos abandonando el sendero, más bien está validando, estás en el sendero y ese es un síntoma del viaje, no la meta final, pero es un síntoma. Entonces a su manera es glorioso, es una confirmación gloriosa de que estamos en el sendero del Bhakti, por más dolorosa y desconcertante que se pueda sentir. Entonces siento que es importante mantener eso para cuando estemos atravesando este capítulo, que la mayoría de nosotros probablemente lo estamos atravesando y puede durar un considerable tiempo, que lo vivamos con autocompasión, con debido entendimiento y con apertura a reconocer qué me está enseñando cada uno de estos síntomas, cada una de estas etapas, que necesito sanar, que necesito integrar. Y eso gradualmente nos va a trasladar a la siguiente etapa, que es Nishta, ¿no? Una práctica más balanceada, más estable, más integrada, diría yo, del Bhakti, ¿no? Nishta no es estable solamente, no fallo en cantar rondas, me levanto todos los días, soy una máquina de ejecutar sadhana que es imparable, ¿no? Nishta no significa eso. Nishta implica balance, firmeza en el sentido de integración, equilibrio, madurez. Y eso implica integrar también las dimensiones psicoemocionales, los asuntos no resueltos que se atraviesan en el camino de nuestra práctica muchas veces. No solamente es volverse, como digo, un superhéroe devocional, una máquina de hacer sadhana, sino integrar nuestra dimensión humana y espiritual y estar dispuestos a confrontar nuestra sombra en lenguaje junguiano, psicológico, y a integrar todas esas dimensiones de manera valiente y saludable. Entonces, como digo, por más complejo que es este capítulo, es glorioso a su manera. Así que bueno, algunas reflexiones sobre Anishtita Vajana Kriya, que ojalá arrojen luz sobre dónde podemos encontrarnos en este momento, quizás en la práctica, y podamos identificar, ok, esto está validado, aceptado, reconocido ya por nuestros maestros, no es algo malo, nuevo, es algo, aceptarlo con naturalidad, normalizar este tipo de conversaciones. Antes de concluir nuestro encuentro de hoy, los voy a invitar unos minutos más, una vez más, a los cuartos privados para que compartan entre ustedes cualquier experiencia, testimonio personal que quieran intercambiar en relación a lo que acabamos de mencionar, a estas diferentes etapas y síntomas de Anishtita Vajana Kriya. Así que voy a poner en pausa la grabación, los invito a los cuartos privados y luego nos vemos de regreso para cerrar el encuentro de hoy. Recording in progress. Bien, nuevamente bienvenidos de regreso, esperando que hayan tenido un momento interesante para seguir compartiendo, conociéndonos, enriqueciéndonos. Y hablando de enriquecer, muchas gracias por su presencia, enriquecedora siempre, por estar allí, por compartir. Muy contento de poder estar nuevamente de regreso a nuestro ciclo semanal y nos vamos a estar viendo la semana que viene, mismo horario, por una semana más, ya que voy a seguir estando en Nueva Zelanda el próximo domingo, lunes aquí, y tiene su zona horaria muy particular. Bueno, de la vista de ellos nuestra zona horaria ya es muy particular. Así que nos estamos viendo para aquellos que puedan el próximo fin de semana, mismo horario, y luego retomamos ya el horario usual con el que continuamos durante el resto del año. Nuevamente gratitud por la presencia. Estamos viendo pronto. Sri Sachinandan Gaur Hari Ki Jai, Sri Harinam Prabhu Ki Jai, Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai, Gaur Premananda Hari Hari Bol.